Esta es una serie de videos, así que te recomiendo que inicies por el primero. Link en la descripción, ahí arriba y al final del video, porque ya fue, mirá el video. Thank you. La saga de Poseidón es una historia querida por muchos y odiada por otros. Generalmente se debe a que los que la critican sostienen que la historia es básicamente las 12 casas de nuevo, pero peor. ¿Esto es realmente así? ¿Este es el problema fundamental de esta historia? Bueno, hola y bienvenido a PBZ. Averigüemos esto juntos, por partes. Con la llegada de Seiya y los pibes con sus nuevas armaduras a las tierras de Poseidón, Thetis les explica la situación de que deben rescatar a Athena, para sorpresa de absolutamente nadie, pero además les introducen el escenario de combate en el templo del dios del mar, con los 7 pilares que deben derribar para triunfar. En términos prácticos, efectivamente volvemos a encontrarnos en un escenario restringido, al igual que las 12 casas. Lugar donde la historia inicia y termina. Se siente como un videojuego. Pero decir que es igual no es apropiado. De hecho, si lo pensamos detenidamente, podríamos decir que es una versión un tanto mejorada de las 12 casas. ¿Por qué? Simple. La distribución geográfica del escenario. Las 12 casas están distribuidas de una forma lineal y ascendente en una montaña, por lo que exceptuando a cierto rubio tramposo que se salteó algunos niveles, los personajes van subiendo obstáculos y no hay necesidad de volver atrás. Simplemente derrotan al dorado y seguimos para adelante, que nos quedan menos de 12 horas. El templo de Poseidón es distinto. Básicamente, si las 12 casas son una especie de Super Mario, donde uno va todo directo y no requiere regresar, los pilares serían así como un Mega Man. Pensalo, no existe un orden real para enfrentar a los enemigos, lo que además nos permite que algunos de los bronces sean derrotados y otros tengan que ir a ayudarlos. Escenarios que no se podían dar en los 12 templos, ya que no tenía sentido volver hacia atrás. Además que de nuevo, acá no hay que derrotar a nadie necesariamente, sino derribar el pilar, por lo que incluso el concepto de victoria puede definirse de una forma no convencional. Digo que este espacio es unas 12 casas mejoradas porque considero que la flexibilidad del terreno permite escenarios mucho más diversos para la historia, tanto con los generales como también con los bronces. Pero ahora, ¿cómo les fue a esos enemigos? ¿Permitieron llevar a su máximo potencial esta arena de combate? Bueno, veamos eso por partes. Bayan, que ahora además voy a llamar Brian de Hipocampo, porque no lo respeto, es el primero de los generales marinos que conocemos y uno de los peores enemigos de todo el manga clásico. No, en serio, está fácil de mi top 15, lo juro. Brian es un flaco re común. Todos los intercambios que se tiene del personaje son el típico diálogo de villanos genéricos. Juá, 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 no podrás vencerme y cosas de ese estilo. El combate con el personaje solo tiene 2 momentos memorables en mi opinión. En primer lugar, cuando el ataque de Brian es tan potente que Seiya sale volando por los cielos y termina flotando en el océano. Es una forma de marcar la fuerza del personaje de una manera un tanto memorable, pero también reafirma la posición geográfica del campo de batalla para los lectores. Después, el otro momento memorable es cuando Seiya logra controlar el combate gracias a las experiencias aprendidas de su pelea contra Misty. No es muy común ver estos momentos en Saint Seiya clásico, pero de nuevo nos permite demostrar cómo es que el protagonista ya no es el underdog del principio de la serie que intenta sobrevivir como sea, sino como alguien que luego de las 12 casas no solo es un guerrero más fuerte, sino también con mayor experiencia. Por su parte, Brian como personaje es nada memorable, porque es el enemigo que sirve como ejemplo bien básico de cómo van a funcionar las mecánicas nuevas en este periodo de la historia. Durante el combate aprendemos que ahora los Cloth de bronce, al elevar su cosmos, consiguen un brillo dorado gracias a la sangre de los santos de oro que revivió a esta armadura. Por otro lado, aprendemos que los pilares solo pueden ser destruidos con un arma del Cloth de Libra que trajo Jaina. Dios sepa cómo supo llegar hasta acá. Las cuales Kiki tiene que ir transportando de un lado a otro para asistir a los caballeros. Está buena la idea, permite que el santo de Libra con su peculiar armadura pueda lucirse a su manera y apoyar a los santos de una forma distinta. Además de que finalmente podemos ver brillar a todo el armamento. De hecho, en un combate más adelante también podemos ver brillar al mismísimo Kiki cuando defiende el Cloth con su vida. Pero Bayan es el peor santo marino, pero se pone mejor, ¿sí? ¿Cierto? El siguiente general es quien tiene una introducción interesante con una ilusión de mujer que hace caer a Jun en una trampa.
muy apropiado como un guiño a la criatura que su scale representa. Fuera de eso, el combate intenta ser creativo poniendo en juego un ataque por cada bestia representada en la armadura del personaje, destrozando la defensa de Jun. Es así como si Kuruma estuviera intentando complejizar el sistema de batalla, pero personalmente, aunque lo aprecio mucho, creo que no funcionó en este caso. Jun resuelve el problema en la segunda oleada de ataques utilizando distintas configuraciones de la cadena para, entre comillas, contrarrestar los animales. Pero seamos honestos, ¿cuál es la diferencia práctica entre esto y esto otro? Ninguna. Lo que pasa es que los ataques de EO no son técnicamente complejos como la trama demanda que sean para tener este tipo de combate un poco más elaborado. No sabemos exactamente cómo son de hecho, solo vemos las ilustraciones de los animales cuando muerden y pican a Jun. ¿Cuál es la diferencia real entre el ataque del águila y no sé, el del lobo? ¿Cómo hace en realidad la serpiente para paralizar al personaje? ¿Es algo físico, tipo las piernas de él representadas de una forma visualmente atractiva? ¿Es un podercito mental o qué? Nunca se lo explica, nunca sabemos la naturaleza de los poderes de él. El estilo de pelea del marino pretende tener una complejidad que simplemente no está ahí, y las soluciones de Andrómeda son igual de azarosas. Más que un combate con mecánicas complejas, parece dos infantes en un parque que inventan poderes sacados del culo para ganar al otro. Fuera de eso, la pelea sigue exactamente la misma fórmula que la de Seiya. EO saca su verdadero poder acorralando a Jun, pero este explota su cosmos y su cloth se torna dorado, donde nuevamente nos cuentan por tercera vez que los santos dorados usan su sangre para revivir las armaduras. Solo que ahora nos enteramos que el cloth de Jun fue bañado por la sangre de Shaka. Oh, un segundo, ya sabíamos esto. Hasta le dieron un diálogo que comunica la misma idea, pero con otras palabras del flashback anterior. ¿Por qué? ¿Por qué perder tiempo en contar detalladamente por tercera vez? Ya a esta altura, con mencionarlo por arriba, alcanza el lector, ya lo entendió. Basta, maestro, basta. Finalmente llegamos a un momento donde Jun no quiere matar a EO porque solo necesita destruir el pilar, cosa que está muy bien, es algo lógico para el personaje, pero igual al usar el Twin Rod de Libra, que voy a ser totalmente honesto, en este panel se ve muy gracioso, es como si estuviera bailando el hermano de Ikeka. Pero bueno, como decía, Jun usa el Twin Rod, pero EO se interpone en el medio y es destruido junto al pilar, siendo la única explicación que él dio su vida, al igual que Jun, por una causa que cree desde el fondo de su espíritu. El combate de EO es meh. Pero además, este personaje dejó la vida por este pilar. Onda, realmente cree en lo que está haciendo Poseidón con una pasión. Pero, ¿por qué? El manga nunca lo resuelve y al lector se le da poco y nada para volver memorable al personaje fuera de este intento de diversidad en el combate. Pero las cosas van mejorando un poco. En el pilar del océano Índico, Shiryu se encuentra con Krishna, que lleva el scale de Chrysaor, el hijo de Poseidón. El encuentro entre estos dos es interesante, en mi opinión personal, uno de los mejores de la saga, si es que no es el mejor. ¿Por qué? Si bien es bastante simple, en el sentido que el marino es genérico al inicio, tipo no me interesa saber el nombre de un sujeto que está por morir. A lo largo del combate vamos viendo muchos intercambios interesantes entre ambos personajes que vuelven a este enfrentamiento memorable de verdad. Lo, entre comillas, malo es que estructuralmente esta batalla es un clon del de Yura en muchas cosas. Básicamente se resume a: el enemigo tiene un arma muy poderosa que demuestra lo débil que es el escudo de Shiryu y es algo que el joven dragón debe romper, y en el proceso hace que su enemigo empatice con él y hasta cierto punto lo respete. Ay, Shiryu se saca la armadura. La diferencia, y por lo que personalmente creo que este enfrentamiento es muy superior al de las 12 casas, se debe a dos cosas. En primer lugar, al igual que Seiya antes de él, podemos apreciar el crecimiento de Shiryu, su recompensa, si se quiere, por haber superado las 12 casas al heredar del espíritu de Yura su poderosa Excalibur, la cual además no funciona mágicamente al primer intento, sino que el santo de bronce debe masterear, al punto que falla en reiteradas oportunidades al intentar romper la lanza de su enemigo. A pesar de que el dragón consigue el brillo de esa armadura dorada, se da cuenta de que no puede derrotar a su contrincante porque no pone su vida al límite, por lo que se quita el cloth. Como siempre, eleva su cosmos ganándose el respeto de su enemigo y rompe sus ropajes marinos. Después de esto, el combate cierra con el segundo elemento que considero que eleva esta batalla sobre las demás. En la segunda fase del combate, si se quiere, Krishna toma una pose de poder basada en los chakras, proveniente de su cultura, y tiene un cruce a muerte con Shiryu. Lo valioso de este round final es que finalmente, desde un punto de vista de la cultura hindú, nos dan una razón por la que un personaje está del lado de Poseidón, para superar la era del Kali.
un periodo de oscuridad y violencia que solo va a poder romperse haciendo un sacrificio enorme que permita purificar la Tierra. ¿Hubiera estado bueno saber el por qué el personaje cree que la Tierra necesita ser purificada? Tal vez, no sé, conocer alguna experiencia personal. Sí, absolutamente, pero eso no quita que lo que vemos es totalmente funcional. De hecho, el personaje no cree que los humanos sean todos malos, pero sí que hace falta el sacrificio de muchos para nuestra prosperidad a largo plazo como especie. Es decir, no es un malo genérico. El combate de estos dos, como toda pelea de Shiryu, termina en el cruce de golpes de ambos guerreros de sangre caliente con un mutuo respeto. Sí, de cierta forma es más de lo mismo de lo que vimos con este caballero de bronce, pero la ejecución en sí misma hace que valga la pena. Lo único que realmente me molesta es que el personaje perdió la visión de nuevo. Era una oportunidad perfecta para que tuviera ese sacrificio después de jugar en tantas oportunidades reiteradas con el límite de su vida y que finalmente tuviera una muerte honrada en esta historia. Pero bueno, parece que eso nunca va a pasar. Casa de Limnades es un general marino interesante. Primero y antes que nada, en un intercambio entre el misterioso dragón marino y Sorrento, estos establecen que los bronces están perdidos, ya que se están por enfrentar al buen Casa, que aparentemente es el más temible de los 7 generales. Casa es interesante conceptualmente porque uno podría asumir, por cómo viene siendo Saint Seiya como historia hasta ahora, que se estaría tratando de un personaje que simplemente pega más duro que el resto. De hecho, juegan un poco con las expectativas al enviar primero a Hyoga como la primera víctima, que al llegar al pilar se encuentra con Camus. Si bien todos sabemos que Camus murió y que Hyoga de ninguna manera debería caer en esta trampa, Kurumada no se la hace fácil al general marino. Realmente hay un proceso de convencimiento lento y progresivo a medida que pasan los paneles. En mi opinión, el Masami Kurumada logra que uno dude por un segundo de todo el asunto de forma efectiva, y cuando apenas el Santo de Cisne baja la guardia, es atacada. Luego llega Seiya, que es interrumpido por una Marin, que el Pegaso ve cómo se quita su máscara y termina siendo Seika, su hermana perdida. El Santo de Bronce va con ella y se come el golpe de su vida cayendo muy mal herido al suelo. Un detalle que me gusta mucho es que el nivel de convencimiento de Seiya es mucho más rápido que el de Hyoga, que le han enseñado a que debe ser frío en el combate. Finalmente llega Jun, que se encuentra con su hermano Ikki, lo que no tiene sentido ya que este último fue destruido por la explosión de galaxias de Saga en el tomo 13 del manga. Jun se percata de esto y se da cuenta de que es una trampa. Ahí Casa muestra su verdadera identidad y de hecho es dañado por un simple Thunder Wave Andrómeda. Por esto el marino no me desagrada conceptualmente. Al final resulta que desde el punto de vista físico discutiblemente es el más débil de los generales. Onda, a los otros tuvieron que elevar su cosmo al máximo para poder plantarles un buen golpe, incluso Brian. Y acá, con un ataque bien genérico, le volaron medio scale. La idea de que el personaje juegue con las mentes, sueños y emociones de los personajes es fantástico. Es un tipo de combate mental. De nuevo, algo poco común en Saint Seiya clásico. Se nota que Kurumada estaba realmente intentando renovar la forma de las peleas a lo largo de la saga de Poseidón, así los resultados no fueran siempre satisfactorios. En este caso puntualmente creo que el enfrentamiento fracasa desde el momento en que Jun logra ver a Limnades transformarse frente a él en Ikki y no puede atacar perdiendo el combate. Perdón, pero no, simplemente no puedo creer que Jun haga eso, no es consistente con su personaje. Sí, es un santo sensible y piadoso, pero ya no es el mismo flaco que ofreció al principio de la historia su vida a Ikki para que deje de hacer el mal. Es un caballero que tuvo la resolución para acabar con su hermano, para luchar por lo que cree. Es un personaje que creció lo suficiente para que esto no pasara. Este era el momento para demostrar todo el crecimiento de Jun como personaje, así como Seiya y Shiryu lo hicieron unos capítulos antes que él. Pero no, al contrario, esto fue una regresión total. ¿Y para qué? Para que reviviera Ikki mágicamente sin explicación y salvara el día. Literalmente sin explicación. Kiki incluso se lo pregunta y el Fénix evade la respuesta. Tirupimicita y el poder de la armadura. No, capo, el Cloth de Fénix no revive a su usuario. Esto en el manga jamás fue establecido. ¿Cómo revivió Ikki? No lo sabemos ni lo explican jamás. ¿Hacía falta que el personaje volviera? No realmente, había cumplido su ciclo, cerrado su historia, e
Es más, podríamos interpretar en las 12 casas que cuando aparece su nueva armadura, esta simbolizaba su renacer y redención metafórica como personaje, pero ahora apareció para ser reducido a una parodia de sí mismo, el antihéroe badass que es súper rudo y que no siente nada y que one-shotea al enemigo. Es más, al punto que destruye a un Jun falso que le pone enfrente a él. Pero acá está lo más importante, el mismo Iki dice que aunque no fuera súper duro y sin lágrimas y bla bla bla, el marino fue un idiota porque se transformó frente a él en Jun estando en el mismo panel el otro Jun. O sea, ¿por qué era tan estúpido? Y peor aún, ¿por qué había funcionado con Andrómeda? No tenía sentido. Esto es lo que mata al marino y a este enfrentamiento en general. El que le negaran este momento a Jun y forzaran de la nada a Iki dentro de la historia cuando no hacía falta. Es más, como que se pierde su sacrificio, se sentía como una despedida de verdad en su momento. Y ni hablar de Casa, que no es nada, no es nadie, es un gimmick del que no sabemos nada. ¿Por qué quiere joder a la humanidad? No sé. ¿Qué le pasó para querer estar de acuerdo con un genocidio? No sabemos. ¿Por qué tiene tanto rencor a los Santos de Bronce? No sé, está al nivel del pobre Brian. Ahora viene el controversial. El último marino en ser revelado deja en shock a nuestro malherido Hyuga al ver que se trata ni más ni menos de su amigo Isaac, personaje que no sabíamos nada hasta este momento. Luego de un intercambio del general del Kraken que dice a Hyuga que es débil porque esta historia es un cliché, el Santo de Bronce se pregunta por qué y cómo sigue vivo y además cómo terminó con Poseidón. Ahí es cuando tenemos el viejo y confiable flashback. En este aprendemos que Isaac y Hyuga fueron ambos estudiantes de Camus, siendo el ahora general de Poseidón alguien que respetaba a su maestro y soñaba con ser un santo que defendiera la tierra y la justicia. Con los años, el poder de ambos jóvenes va creciendo, pero al enterarse Isaac que Hyuga quiere la fuerza de un santo para llegar al mausoleo de su madre, tienen una pelea. Los años siguen pasando. Hyuga intenta ver a su madre, pero es llevado por la corriente. Isaac salva la vida del rubio comunista, pero en el proceso pierde el ojo y es llevado a las profundidades del mar por la fuerza del agua. Ahí fue salvado por el espíritu del Kraken, y citando al personaje, conocí a una existencia superior a Atena y desperté. En ese momento, la voluntad de Poseidón salvó al personaje. Luego de esto, el combate prosigue. Pero antes de irnos a eso, hablemos un poquito de Isaac. Este es uno de los generales marinos favoritos de los fans. No solo que tiene un pasado con Hyuga, sino que es básicamente el único que tiene una historia que vemos. Pero esta historia realmente nos dice lo que necesitamos saber. ¿Cómo pasó de ser un justiciero a alguien absolutista que apoya un genocidio? ¿Por el accidente con Hyuga? No tendría sentido, ya que con sus últimas fuerzas, habiendo perdido el ojo, lucha hasta el final para salvar al pibe. E incluso la leyenda del Kraken, que él mismo nos cuenta, dice que esta mística criatura solo hunde barcos con gente que ha hecho el mal, jamás con inocentes a bordos, así sea uno solo. Por lo que tampoco tiene sentido la lógica de la criatura con su perspectiva absolutista de que hay que destruir todo el mundo. Convenientemente Hyuga tampoco trae el argumento de ¿y los bebés qué culpa tienen las cosas? O algo así. Es como si Kurumada quisiera evitar ese debate, porque se caería a pedazos la lógica del personaje, pero bueno. Por otro lado, en retrospectiva, se siente algo forzado dentro de la historia. Este es el ejemplo perfecto de una de las desventajas de escribir sobre la marcha. ¿Por qué? Simple, el rol de este enemigo en la vida de Hyuga y Camus no fue menor, e irónicamente ellos dos son los únicos contrincantes de las 12 casas que comparten un pasado real juntos y que exploramos en detalle. Se siente muy extraño ahora, retroactivamente, que dentro de las motivaciones originales de Hyuga o incluso de Camus, el tema de Isaac, ese estudiante y amigo que se murió, no fuera un tema central en este enfrentamiento entre el Santo de Oro y su discípulo. Andás a ver, por ahí en el Final Edition parchan eso, moviendo un par de escenas del lugar, pero en esta versión clásica la historia genera una inconsistencia muy importante. Sumado a eso, tampoco sabemos por qué está con Poseidón, por qué es superior a Atena, por el simple hecho de que le salvó la vida, qué hizo que el personaje diera un giro de 180 grados y ahora quiera matar a todo el mundo cuando antes era esencialmente un superhéroe. ¿Odio hacia Hyuga? ¿Cómo? ¿Vengarse de un flaco justifica querer cometer un genocidio? No sé, man, personalmente siento que la idea no está mal, pero faltaron algunos eslabones en la historia del personaje para que realmente tuviera sentido. Por otro lado, ¿por qué reciclamos la misma temática con Hyuga? Sí, la idea es demostrar que efectivamente el cisne aprendió las enseñanzas de Camus. De hecho, está bueno que el personaje tiene una terrible culpa porque cayó en la trampa de Límnades, y acá finalmente se puede redimir y demostrar que efectivamente logró superar a su maestro en la frialdad durante el combate. Pero reforzar una idea que ya habíamos dejado clara en las 12 casas, cuando Hyuga efectivamente pudo matar a su maestro a sangre fría, se siente un tanto redundante.
No digo que Isaac sea malo como personaje, de hecho me encanta que Hyoga permita que le dañe el ojo, me parece fantástico el panel y la forma en la que derrota a su enemigo. Pero mi problema es que todo el escenario se sienta arreglado de una manera que parece artificial y poco realista. Onda, pensémoslo por un segundo. De la nada apareció el compañero perdido del Hyoga, del que nunca habíamos escuchado nada, pero que resulta que es re importante para el cisne y además resulta que ahora es uno de los 7 generales marinos contra los que están luchando. Es algo creado deliberadamente en lugar de surgir de forma natural. Uno ya está acostumbrado porque al crecer con la historia, nosotros lo fuimos naturalizando algunos de estos elementos, pero pensémoslo de nuevo, detenidamente, y por lo menos te tiene que hacer ruido un tanto lo forzado que es esto dentro de la trama. Se siente que esto Kurumada lo hizo porque no sabía cómo hacer de otra manera que Hyoga fuera memorable en esta saga. Así que básicamente dijo, oh, ya hice que matar al maestro, ahora voy a hacer que mate a su amigo. De la misma manera, bajo la misma lógica de la frialdad y bajo la misma consigna de, oh, Hyoga podrá lograrlo, no lo sé, veámoslo en los próximos capítulos. Es más de lo mismo. Pero a diferencia del combate con Shiryu, personalmente no sentí que fuera una propuesta superadora. No estoy diciendo que este general presente malos momentos ni nada por el estilo. Es más, me parece coherente que él nos advierta del peligro que es Dragón Marino, ya que ambos son traidores de Athena. Pero podría haber sido mucho más todo este asunto si hubiera tenido un mejor planeamiento dentro de la historia. Como ya sabemos, en esta serie de videos estamos intentando ver cuáles son los grandes problemas de la saga de Poseidón, lo que hace que para muchos sea incluso peor que un filler. Esta incógnita no tiene una sola respuesta, pero si estuviera que pensar una variable que influye mucho, bueno, serían los generales marinos, sacando a estos dos que son entre comillas diferentes y veremos más adelante. Estos 5 generales que componen gran parte de la historia en términos de tomos son aburridos en todo sentido como antagonistas dentro de esta historia. Son solo un poco memorables por alguna habilidad y para el colmo, dichos poderes no son siempre ejecutados de la mejor manera posible. Como personajes, no hay personalidades reales acá, pero además no puede ser que de los 5 que exploramos hoy, solo uno tenga una razón creíble para querer cometer el genocidio de la raza humana y tal vez otro, si ignoramos las inconsistencias, es medio coherente también. No son nada, no son personajes, son obstáculos dentro de una carrera, nada más. Un gimmick olvidable y a veces ni eso. Incluso, desde un punto de vista de poder, son poco interesantes. Desde el momento en que los mismos bronces viven diciendo que no son nada comparado con el poder de los 12 santos de oro, la tensión baja un montón. Es como si se pretendiera en Dragon Ball que luego de vencer a Freezer esté al borde de mi asiento leyendo porque no se tienen que luchar contra Dodoria. Simplemente no es posible. Para el colmo, hasta visualmente son derivativos. En lugar de tener su propia identidad visual, tanto en estilo como en colores, se sienten como una versión más chota de las 12 armaduras doradas. Incluso si le pones a alguien que nunca terminó las 12 casas el scale de, no sé, Dragón Marino, y le decís que es el de Pisces y él no lo conoce, seguramente te crea. Porque sí, son así, genéricas. Agregan el color naranja para distinguirlas visualmente, pero al estar dentro de las tonalidades con las que es aceptable representar el, entre comillas, dorado, este efecto, en mi opinión, falla totalmente. Es más, si vemos entrevistas, el mismo Kurumada dice, debería haberlos desarrollado más. O sea, el mismo Kurumada está consciente de que son uno de los talones de Aquiles de esta historia. Pero igual, ¿son estos dos los únicos problemas de la saga? ¿Los otros 2 marinos serán mejores o terminarán de hundir al grupo? No lo sé. Lo estaremos explorando el mes que viene. Nos vemos. Cómo te odio, Brian de Hipocampo.